Existe una quinta dimensión, más allá de lo conocido por el hombre. Es una dimensión tan vasta como el espacio y tan atemporal como el infinito. Está entre la luz y la sombra, entre lo natural y lo sobrenatural. Y se encuentra entre el pozo de los miedos del hombre y la cumbre de su conocimiento. Es la dimensión de la fe. Es una zona que llamamos la dimensión desconocida. Saludos familia, gente en La Roca, qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy. También saludamos a todos que están en reunión presencial, que Dios les bendiga. Estamos muy emocionados el día de hoy porque es domingo, amo mi iglesia y también estamos invitando a todos que se conectan a un grupo. Ya están reactivados, ya algunos tienen varias semanas. Estamos emocionados porque estamos mirando que las personas que están conectados a grupos y están caminando conforme a los pasos del discípulo, y también aquellos que están conectados en un ministerio, están sirviendo al Señor, están creciendo de forma correcta, sus matrimonios son más fuertes, su corazón está más fuerte, sus familias son más fuertes y Dios está trayendo provisión y bendición a esas familias. Entonces yo te invito que te conecta con un grupo, que te conectas y caminas conforme los pasos del discípulo y así podemos lograr decir que amo mi iglesia, que Cristo dice que nosotros somos su iglesia y ni las puertas del Hades puede levantar en nuestra contra. Entonces los queremos, los amamos, los invitamos a todos y hoy efectivamente estamos continuando en nuestra serie, La Dimensión Desconocida. La palabra de Dios para nosotros este año es vayan y hagan discípulos. Y tú y yo sabemos que cuando vamos saliendo de nuestra zona de confort, vamos a caminar en lo que yo llamo lo desconocido o la dimensión desconocida. Estamos caminando por fe, no por la vista. Estamos en esa área donde aparece que no hay respuestas, donde tu fe y tus temores están a pleno luz, están batallando, están uno contra el otro. Tienes una decisión, puedes rendirte o puedes seguir avanzando. En la semana pasada hablé con ustedes acerca de los misterios de Dios. Para mí los misterios de Dios son como las anclas que podemos tener en nuestro alma, en nuestra mente, para que podamos amar a Dios con todo nuestro ser. Y mientras que estamos navegando por esa área desconocida, como en el espacio, que hay esos fundamentos, esas palabras que son certeza para mi corazón, para mi alma. Puedo tener una ancla ahí, puedo tener fuerza ahí en ese momento. Y yo no puedo entender tal vez todo lo que más está pasando, pero Dios me ha revelado su misterio. ¿Y qué son los misterios de Dios? Vamos a dar un poquito más profundo en eso. ¿Qué son los misterios de Dios? Al estudiar el Nuevo Testamento, verás que cada vez que lo utiliza o da referencia a algo como un misterio, está dando referencia a algo que había estado oculto, pero ahora se revela al pueblo de Dios o a los hombres, ¿sí? Jesús habló de eso, ve lo que dice Marcos 4:11, acerca del misterio del reino de los cielos, que estaba a punto de revelar a sus discípulos. El apóstol Pablo también utiliza esa frase, los misterios, y se repite 21 veces en sus epístolas. Y en cada ocasión que Pablo utiliza la palabra misterio, hay una implicación aquí. Que hay una declaración de verdad espiritual o algo que es revelado por Dios por medio de la inspiración divina. O sea, el Espíritu Santo trae revelación y hablamos de eso la semana pasada, el orden de enseñanza. Un misterio es aquello que no fue dado a conocer los hombres de otras generaciones, como ahora ha sido revelado por el Espíritu y por medio de los apóstoles y los profetas de Dios. Ve a estudiar lo que dice Efesios 3, versículo 5, y Colosenses, capítulo 1, 25 al 26. Entonces, en otras palabras, los misterios de Dios son como
anclas en tu alma que Dios revela a tu corazón para que tú puedas navegar por esa dimensión desconocida, caminar por fe. Porque si no, vas a sentir como que vas cayendo a un abismo, que vas a brincar a lo loco. No, nosotros tomamos riesgos calculados y caminamos por fe. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Yo creo que la forma de conocerlo es tener mayor revelación, o sea, revelación profética en cada una de esas siguientes áreas. Lo mencioné la semana pasada. Primero es tener esa certeza del misterio de su gracia, como lo vimos la semana pasada. Y después vemos el misterio de su palabra. Y el misterio de su gloria y el misterio de su iglesia. Más revelación profética, más que el Espíritu Santo me da inspiración divina, me revela a mí, a mi persona, a mi mente y a mi corazón y sobre todo a mi alma. Yo puedo tener mayor confianza y caminar por fe y aprender cómo navegar por la dimensión desconocida. Eso quiere decir que hay una investigación continua. Hay una búsqueda continua. Yo tomo la iniciativa de buscar a Dios, de pedir preguntas a Él y estudiar la palabra. Y mientras que estamos caminando por fe en esa dimensión desconocida, pero tenemos que entender algo, que los misterios de Dios son para ciertas personas. ¿Sí? Los misterios de Dios son para ciertas personas. ¿Para quiénes son? Primero, para aquellos que han recibido de su gracia. Lo vimos la semana pasada. Han puesto su fe en la persona de Jesucristo. Todos los misterios de Dios son para los hijos de Dios, los que ahora están llamados hijos de Dios. Pero también hay otra categoría de personas aún más profundo, de cual Dios revela los misterios. Los que viven en y con referencia al Señor. No tengo tiempo para hablar todo de eso, pero en otras palabras, aquellos que tienen reverencia y temor al Señor, Él va a revelar sus misterios con ellos. Unos versículos claves, Salmo 25, 14. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. Otra versión dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Los secretos de Dios, Él los va a revelar, no a todo el mundo. Por eso Jesús enseñaba por parábolas. Y Él dijo a sus discípulos, ellos le preguntan, ¿por qué hablas así? ¿Por qué das enseñanza así? Porque aquellos que tienen oído escuchan lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. En Apocalipsis, el libro de la revelación profética del Espíritu Santo de Jesús mismo, también a Juan, una y otra vez Jesús le dice, el que tiene oído, escucha lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Si tú quieres recibir mayor revelación de Dios, tienes que caminar en reverencia, tienes que caminar en santidad, buscar a Él y tener temor del Señor en tu corazón. Y cuando camines así, Él te va a revelar más y más los secretos de su corazón, los misterios de Él. Si están tomando nota el día de hoy, como ya pueden ver, los misterios de Dios, pero estamos enfocando ahora en el segundo, el misterio de su palabra. El misterio de su palabra. Cuando hablamos de la fe cristiana, no como una religión. Hay que tratar de remover eso de tu mente. Muchas veces vemos que la fe cristiana es como una religión. Y la verdad, los hombres lo organizaron como una religión humana, pero el cristianismo no es como una religión humana. Es un estilo de vida, una forma de ser como Cristo. ¿Ok? Por eso las personas por años vienen y dicen, ¿y de qué denominación es tu iglesia? Gente de la Roca no somos una denominación, somos cristianos, tenemos el anhelo de ser como Cristo, de leer y estudiar la palabra de Dios, aplicarlo en nuestras vidas y ser como Él. Como vimos la semana pasada, que Él nos va transformando a gloria en gloria, que seamos más como Él y menos como el viejo yo. ¿Sí me explico? ¿Sí?
ser como Cristo. Y más que vamos avanzando en nuestra fe, más que vamos desarrollando más y más nuestra fe, vemos que existen unos temas que son como bases. Los llamamos fundamentos para nuestra fe, la fe cristiana de ser como Cristo. Y una de esas bases, uno de los fundamentales es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es como base fundamental para nosotros. Yo creo que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo que un fundamento firme para todos aquellos que creen en Jesús es la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿No es cierto? De hecho, lo animamos que vamos buscando más, leyendo la Biblia, leyendo la palabra, estudiando la palabra. De hecho, tenemos enseñanzas y clases y los pasos del discípulo. Tratamos en nuestra iglesia organizar sistemáticamente enseñanzas que son prácticas para que tú y yo podamos seguir avanzando en nuestra fe y estudiando la palabra sistemáticamente. De hecho, en nuestros pasos del discípulo, en Líderes con Integridad y nuestro Instituto Bíblico Online, lo que acabamos de terminar, el maestro Milton y yo, grabamos 32 lecciones de teología o el estudio de Dios sistemática, que vamos paso a paso para que vemos por partes y lo más profundo de qué es y cómo es la palabra de Dios. Y comúnmente, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos familiarizados con los versículos tales como los siguientes. Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que ilumina en mi camino. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo también enseña, 2 Timoteo 3, 16, 17, hablando de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y todo eso es muy cierto. ¿No es así? Que cada uno de nosotros podemos decir que eso es verdad, eso es buena doctrina, buena enseñanza, lo creemos, que la palabra de Dios es viva, eficaz, transforma. Y si lo guardo en mi corazón, no voy a pecar contra de Dios. Pero algo que quiero mencionar aquí, y quiero que vamos más profundo con ese tema, es lo siguiente. Yo he visto que la mayor parte de las personas, al escuchar el término la palabra de Dios y enfocarse en la palabra de Dios, o sea, la Biblia, se enfocan en lo siguiente: su habilidad de leerlo o estudiarlo y tratar de entenderlo, o lo utilizan la palabra de Dios para buscar el fin de cómo le sirve a uno, respuestas para la vida. Respuestas para que me da enseñanza, para que me ayude a avanzar en mis planes. Y si yo veo la palabra de Dios de esa forma, o sea, sí es para eso, en muchas maneras. Pero es vivir enfocando en las obras o el resultado de la palabra de Dios. Déjame decirlo de otra manera. Al enfocarme en la palabra de Dios para recibir información de cómo puedo aplicarlo a mi vida para mejorar la vida, estoy buscando el resultado de la obra, pero no estoy literalmente buscando, específicamente es buscando la palabra de Dios. Por eso yo creo que hay muchos
muchos que son sinceramente equivocados hoy día en la fe cristiana. Y ahora estamos viviendo en una generación donde hay más religiosidad dentro de la iglesia del día de hoy que nunca. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en la generación de información. Instantáneamente, tú puedes preguntar a tu celular, hey Google, y prende, o Alexa, o lo que sea, puedes escribir una nota y no tienes que ni estudiar ni buscar, hay información disponible. ¿No es cierto? Tenemos tecnología que sobrepasa el entendimiento de la mayor parte de la población. Hay cosas que hace tu celular que tú ni sabes que hace. Y hay tantas cosas que hace la tecnología que yo no creo que está mal. Hace la vida más fácil y más interesante, ¿no? Es asombroso que podamos estar en comunicación, yo con mi familia en Estados Unidos, o yo puedo instantáneamente, podemos, como Gente de la Roca, mandar una ofrenda a los misioneros, a la misionera en Singapur, en Camboya, instantáneamente por causa de ese aparato y cómo se puede manejarlo, ¿verdad? Pero por causa de todo esto que tenemos de nuestra generación, la generación de información, tristemente lo que ha pasado es que tenemos tantas traducciones de la Biblia a un solo apretar un botón en el tablet, en el celular, en la computadora, que una parte hemos perdido el énfasis de lo que es la palabra de Dios. Porque las personas buscan por información, pero no buscan por relación. Una nota aquí. Al seguir la palabra de Dios, y quiero que me entiendan aquí, siempre tendrá un resultado positivo. Incluso si eres cristiano o no. Ve, estudia lo que dice Isaías 55, 11 y Mateo 24, 35. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra misma de Dios es diferente que cualquier otro libro escrito. Es viva y eficaz, como acabamos de ver. Entonces la misma palabra de Dios produce, cuando es declarado, cuando está utilizado y aplicado en cualquier ambiente, produce fruto. Porque es lo que hace. Es viva. No solamente es información que apoya tu vida, es viva y eficaz. Me recuerdo que yo trabajaba por un señor, cuando yo estaba trabajando para pagar mi instituto bíblico, las colegiaturas y todo eso. Trabajaba por un señor que sus papás eran cristianos y era como cristiano por religión, o sea, por costumbre, por nombre, pues. Como muchos hoy día son católicos, ¿no? Ni van a misa, pero son católicos y no puede cambiar porque se ofende. Bueno, entonces él era así, pero de una cierta denominación del cristianismo en Estados Unidos. Nunca iba a la iglesia, pero yo me recuerdo que él me dijo una vez que tiene muchísimo dinero y él es muy exitoso en muchas cosas de lo que él hacía en su oficio. Y yo me recuerdo un día que me estaba pagando mi quincena o mi trabajo, pues. Me dijo, ¿sabes qué? También te voy a pasar un diezmo de esta semana mía. Le digo, ¿por qué? Dice, porque si uno diezma, Dios lo bendice. Y por eso tengo lo que tengo, porque yo aplico el diezmo en mi vida. Ni va a la iglesia, o sea, me daba a mí como una ofrenda como de su diezmo. Pues yo lo aplicaba a mis colegiaturas, ¿verdad? Entonces yo digo, gracias a Dios, que fue una gran bendición. Fue cerca de $500 en ese tiempo, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que el resultado es porque la palabra está viva. No porque uno es muy buena onda o muy bueno. Al ver un resultado positivo de la palabra de Dios en mi vida, no necesariamente significa que yo estoy bien con Dios o la palabra de Dios. Piénsalo por un momento.
¿Sí? Y tal vez tú dices, ¿cómo puedes decir eso, pastor? ¿Por qué? Porque muchos buscan los beneficios de la palabra, pero no el misterio de la palabra. Lo repito, muchas personas buscan los beneficios de la palabra de Dios, pero no el misterio de la palabra de Dios. Un ejemplo, déjame explicarlo de esa forma. Como mencioné, el peligro de esta generación es que creemos que conocemos a todos quienes frecuentamos en redes sociales, en las noticias, en las películas, incluso que si tengo toda la colección de un cierto autor de sus libros, sentimos que lo conozco de manera personal. Solamente porque suscribes al podcast de alguien no quiere decir que lo conoces. No solamente porque eres seguidor de la página red o el canal de YouTube de Gente en la Roca quiere decir que conoces el corazón de Gente en la Roca o de los pastores de Gente en la Roca. Damos gracias a Dios por cada uno que está ahí conectado, pero lo que yo quiero que entendamos el día de hoy, solamente porque yo recibo información por parte de alguien, no necesariamente quiere decir que lo conozco íntimamente. Y tristemente, muchas personas ven la Biblia, la palabra de Dios, en esa misma forma. Quiere decir que conoces acerca de, pero no conoces a. Y para considerarte alguien cercana a alguien más, tienes que conocer unos de sus secretos, o otra forma de decirlo, los misterios, lo cual que está alrededor de tal persona. Comúnmente, y voy a hablar más de eso la próxima semana, vemos el matrimonio. Solamente porque soy seguidor de Laura en las redes sociales, no quiere decir que la conozco. No, yo puedo decir que la conozco porque es mi esposa y tengo relación con ella. Tengo intimidad con ella. Platicamos de cosas que no platicamos con nadie más. Ella conoce cosas de mí, yo conozco cosas de ella porque tenemos esa cercanía. Y ese misterio, lo cual que la palabra de Dios también se refleja y se revela y quiere revelarse aún más a tu corazón el día de hoy. Que no solamente recibimos información de Dios, sino realmente conocemos la palabra de Dios como es en su totalidad. Entonces, ¿cuál es el misterio de la palabra de Dios? Entonces, mi evangelio favorito, vamos a Juan, capítulo 1. Voy a leer versículo 1 al 5. Y cualquier de mis dos hijos pueden citar todo eso desde pequeños de memoria, porque trabajábamos por más de un año, desde pequeños del kinder, y ellos pueden palabra por palabra citarlo por memoria. Espero que hasta la fecha, no sé si lo han practicado. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. El misterio de la palabra de Dios es que tu Biblia no es un libro de información que te enseña acerca de Dios, sino que es Jesús mismo. Siento su unción y su presencia aquí en ese lugar. Es Jesús mismo, Jesús el Hijo de Dios, la misma palabra de Dios, hecho carne. Pero pastor, no lo entiendo. ¿Cómo es que
unas ciertas hojas, unas ciertas palabras se puedan manifestarse y convertirse en carne. Eso es el misterio de la palabra de Dios. Es recibirlo y creerlo por fe, y se convierte, cuando entiendes y recibes esa revelación, se convierte en una ancla en tu alma y en tu mente, que cuando la oscuridad y las circunstancias de esta vida viene y te golpea y te pegan en lo más bajo, porque ya quién sabe, si ustedes conocen, la vida no juega bien. Satanás no juega bien, ¿verdad que no? Pero hay una certeza en mi alma, en mi mente, que la oscuridad jamás podrá apagar la palabra de Dios, porque es Jesús. Jesús mismo. Entonces yo no leo la Biblia para recibir información. Yo no leo la Biblia para aplicarlo solamente en mi vida para que me vaya bien en la vida. Yo leo la Biblia, yo leo la palabra de Dios porque es Jesús. Y cada tilde, cada punto, cada letra fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que también forma parte del gobierno de Dios, la Trinidad de Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue inspirando a los hombres a escribir esas letras, esas palabras, porque es Jesús mismo revelada a través de la palabra escrita. Y cada vez que tú lo lees, cada vez que lo anuncias, estás anunciando Jesús mismo. Él estuvo ahí cuando te formó en el vientre de tu mamá. Él estuvo ahí con la creación del universo. A solo mencionar una palabra, o sea, mencionar y Él estar presente, la palabra de Dios presente, hizo todo en la creación. Y la revelación más profunda que viene de Dios es cuando leemos en Apocalipsis que con la misma palabra va a tomar dominio de todo nuevamente. A partir del nuevo pacto de Jesús hasta su segunda venida, la palabra misma de Dios domina y transforma, porque la presencia de Jesús está en cada una de esas letras y esas palabras. Él transforma cualquier ambiente donde está aceptado, recibido, y transforma y trae su presencia en ese lugar. Pero pastor, hay personas que manipulan la palabra para su propio beneficio. Y Dios y la misma palabra, ¿qué dice la palabra? Que dice, la misma palabra juzgará y va a revelar las intenciones y motivaciones del corazón. ¿Por qué? Porque es Jesús. Los hombres somos imperfectos, pero el Espíritu de Dios inspirando a los hombres a escribir, a traducir, interpretar y avanzar lo que hoy día es uno de los libros más vendidos en todo el mundo por décadas. La Biblia, en más de 1000 idiomas, o yo no sé cuál es la cuenta hoy día, ha llegado a millones y millones de descargas de YouVersion, de la Biblia, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el único libro que es vivo. ¿Y por qué ese libro, la Biblia, es viva y eficaz, la palabra? Porque es Jesús. Dicen que los autores de los libros más exitosos, cuando escriben, ponen parte de sí mismo en un personaje, sus memorias, sus recuerdos, en parte de la historia, sus experiencias, sus anhelos, etc., en cada parte de sus historietas. Yo puedo decir eso como autor, y de hecho, punto aparte, ya publiqué los libros del pequeño Niven también en español. Parte de tu corazón, parte de ti está ahí porque sale y viene de ti, ¿verdad? Jesús es la palabra, la historia de Dios. Jesús mismo es la Biblia. Jesús puso a sí mismo en cada parte de la Biblia, cada parte, porque Él es la palabra de Dios.
La pregunta que yo tengo para ti el día de hoy es lo siguiente. ¿Lees a tu Biblia? ¿Estudias a tu Biblia? ¿Buscas por información en tu Biblia? ¿O tienes una relación con la palabra de Dios? La palabra de Dios, o sea, Jesús, es la comunicación de Dios. Dios expresándose a la humanidad a través de la palabra escrita, a través de la palabra dictada, citada. Por eso es tan importante que ha dicho a mis hijos desde que eran bien pequeños que van memorizando los versículos de la Biblia, que van memorizando la palabra de Dios, porque más que lo vas memorizando en tu mente, más va bajando a tu alma, a tu corazón, y se convierte en esa revelación de la palabra de Dios, el misterio de Dios, que es Cristo Jesús, y vas conociendo y entendiendo su mente, entendiendo su corazón, entendiendo cuál es su amor, cuál es su pasión, cuáles son sus anhelos y deseos para la humanidad. Más que estudias la palabra, más profundo que vas teniendo una relación con tu Biblia. Que no es un libro ajeno que lo utilizas cuando ocupas información, sino que vives con ella. Tantas personas viven con su celular, ¿no? Yo no digo que está mal, yo también. Pero viven con su celular, está en su mano, están platicando, están checando información cada rato. ¿Cómo fuera tu relación con Dios, con Jesús, si cada rato lees y buscas la información? Pero no solamente información de la Biblia, sino buscas cuál es el corazón dentro de la Biblia, el corazón de Jesús y cómo se expresa ahí. El origen de toda la vida es la palabra de Dios, ya sea vida espiritual o física. Porque estábamos en el versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Necesitas mayor revelación? ¿Necesitas cualquier área de tu vida? ¿Necesitas que se alumbra? ¿Hay duda, incredulidad en tu mente, tu alma? ¿Hay inquietud? Busca la palabra de Dios, el misterio de la palabra, no como solamente un estudio mental, sino como una relación íntima, personal, de leer la Biblia y pensar que eso es Jesús hablando a mi vida. Y cuando yo tengo vida eterna en y con Él, la palabra dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz, se alumbra. Primero, Jesús te da vida, vida nueva. Y el siguiente paso en tu crecimiento de caminar por esa zona desconocida, lo recibes por su gracia. Es relación de fe, no es por obras para que nadie se jacte. Pero después, cuando tú confiesas de Jesús con tu boca y crees en tu corazón que Él es el único Hijo de Dios, tú recibes la palabra de Dios como tu Salvador. Después viene la luz, te alumbra, te enseña, te guía, te muestra cuáles son los anhelos y deseos que Dios tiene para tu vida. Jesús da vida. Y luego esa vida se convierte en luz. O sea, la capacidad de ver esa realidad espiritual. Hay personas que me han dicho, Natán, es que pero no entiendo cómo es que tú dices que Dios te dice, o Dios te revela, o Dios te muestra. La única forma como puedo explicarlo es así, porque conozco la palabra. Es parte de mi vida. Y yo soy parte de su vida. Somos unidos. Entonces esa palabra resuena en mi alma, resuena en mi mente. Me platica, me guía. El Espíritu Santo trae rema y lo revela a mi corazón. Y lo guardo sobre cualquier otra cosa para caminar en esa reverencia, porque yo quiero que Él revela aún más misterios a mi corazón. Por eso tengo esa reverencia, ese temor hacia el Señor y quiero caminar en rectitud para que Él me pueda ver como un siervo fiel, como un amigo,
como un hijo. Amén. Y quiero terminar con lo siguiente. 1 de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es el misterio de la palabra de Dios. En conclusión, ¿cuál es tu realidad espiritual? ¿Necesitas más luz en tu camino? Busca la palabra de Dios. Lea tu Biblia no para recibir información, sino para conocer el corazón de Jesús, la esencia de Jesús. Recibe la revelación hoy de quién es la palabra de Dios y cuál es tu relación con Él. ¿Qué es lo que el Señor está hablando a tu corazón el día de hoy? Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por cada uno que está aquí presente y todos que están viendo en Campus Online. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y has penetrado el corazón de los hombres con tu palabra el día de hoy, que sabemos que tú eres mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Yo oro, Señor, que traes revelación de tu persona, que traes revelación de la misma palabra de Dios, que tú eres Jesús, tú eres el verbo de Dios, la palabra de Dios hecho carne, y que podamos buscarte más y más. Y esos misterios que tú vas revelando a cada corazón, yo oro, Señor, que haya revelación profética en cada corazón el día de hoy. Gracias, Jesús, por lo que has hecho, lo que estás haciendo. Háblanos en secreto, háblanos por visiones y sueños. Y hoy sabemos, Señor, que tú salvas y tú eres el único Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús amamos, decimos amén y amén. Que Dios te bendiga y tengan una excelente semana.